Ok, entonces, este ejercicio nos pide, ¿qué cosa? Siguen entrando a ver, pero... Ya. Entonces les decía, ¿no? A ver, este ejercicio nos pide calcular media aritmética, mediana moda, entre qué valores se encuentra el 44% central, muy típico en los modelos de examen, ¿ya? Y calcular el coeficiente de variación, que es la siguiente unidad a la que teníamos que entrar, ¿no? La unidad de medidas de dispersión es la 3, unidad 3, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el inciso A. Si en algún ejercicio les dice construir la tabla completa de distribución de frecuencia, tienen que completar la tabla enterita. Pero si en este caso en ningún momento nos dice construir la tabla completa de distribución de frecuencia, entonces no hay necesidad de completar todas las columnas. Solamente vamos a colocar las columnas que necesitemos para los incisos, ¿ya? Entonces, a ver, voy a insertar una tabla, ya que quede así. Vamos a ir reduciéndole a ver lo que no necesitemos. Ya, los límites los copiamos. De 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, 70 a 70 y de 70 a 80. Ya. Cantidad, ¿a qué se refiere con cantidad? ¿Qué será eso? La cantidad se puede interpretar como frecuencia, ¿ya? Frecuencia absoluta. Entonces ahí ponemos F sub I, frecuencia absoluta. Ya, y copiamos. 3, 7, 10, 16, 8, 6. Muy bien. Eso es lo que tenemos como dato. ¿Ya? Entonces ahora vamos a colocar aquello que podamos necesitar. A ver, para la media aritmética vamos a necesitar sí o sí la marca de clase. Entonces lo colocamos. Para la mediana y para la moda, para la mediana y para la moda, ¿qué necesitaremos? Los límites ya están, la frecuencia absoluta ya está. Necesitamos el ancho de clase. También necesitamos la frecuencia absoluta acumulada. La menor que esa necesitamos. ¿Qué más? Ya, con eso es suficiente para calcular lo del inciso A. Para el inciso B, lo mismo. Para el coeficiente de variación, lo mismo. Ya, entonces, ahí nos damos cuenta de que solo necesitamos esas 4 columnas. Ya, esto lo eliminamos. ¿Dónde está eliminado? Eliminar. Ya. Ok. Entonces rápidamente vamos a rellenar
estas columnas, ¿ya? Ya hemos practicado en anteriores ayudantías cómo se halla la marca de clase, sumando los límites, estos dos, o sea, 20 más 30, y se lo divide entre 2, ¿ok? Sumamos los límites y dividimos entre 2. 25 daría, ¿no? Aquí, 25, 45, 55, 65 y 75. ¿Ya? Simple. Sumo límite inferior con el límite superior y lo divido entre 2. Me da 45. ¿Ya? Ancho de clase. El ancho de clase es la diferencia que existe entre los límites superior e inferior. ¿Ya? Por ejemplo, para la fila 1, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería para la fila 1? Chicos, ¿cuál es la diferencia entre el límite superior e inferior de la fila 1? 10. 10. Muy bien. El segundo nos damos cuenta que es 10 también. Tercero igual 10, 10, 10, 10. Ya. Lo otro que íbamos a necesitar es la frecuencia absoluta acumulada menor que. Entonces, vamos a acumular. ¿Qué cosa? Las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces empezamos del primer valor, 3, y luego ¿qué hacemos? Le vamos sumando uno por uno los siguientes valores. Entonces para la segunda fila le habremos sumado ya el 7. 3 más 7, 10. Para la tercera fila, ¿cuánto sería? 10 más ¿cuánto? Más 10, 20. 20. Aquí sería entonces 20 más 16. 36. Muy bien. Acá. 44. Y finalmente 50. eso es. Ya está. Esto no es parte del inciso A, pero lo vamos a necesitar, ¿no? Ya. Entonces ahora sí empezamos con el inciso A. Inciso A. Vamos a calcular primero media aritmética. ¿Cuál es la fórmula de la media aritmética? Tenemos ahí un cociente. Igual. Aquí va a ir la media. Y ahorita lo vamos a traer ese símbolo. Media, aquí está. Ya, media aritmética igual a una sumatoria de las marcas de clase por su frecuencia absoluta. Claro, entre n. ¿Ya? Esa es la fórmula de la media aritmética. Siempre que veamos entonces una sumatoria, ya les dije yo, les aconsejo hacerse una tablita donde uno por uno hagan estos cálculos, ¿no? Marca de clase por frecuencia, marca de clase por frecuencia, y luego lo suman todo. En este caso podríamos añadir acá una columnita, ¿ya? Podríamos añadir una columnita, y ahí le ponemos marca de clase por
por frecuencia. FI. Eso vamos a hacer. Ahí, aquí mismo en la tablita lo vamos a continuar. Ok, entonces, ¿para qué hacemos esto? Para evitarnos introducir en un solo cálculo en la calculadora varias operaciones donde hay más probabilidad de equivocarnos. Mejor hacemos las operaciones por separado para cada fila. O sea, lo vamos a ir haciendo parte por parte, ¿no? En vez de colocarlo todo de una sola vez. Entonces, ¿qué dice aquí? Marca de clase por frecuencia absoluta. ¿Qué tengo que multiplicar? 25 por 3. ¿Cuánto daría? 75. 75. Ya. Para la segunda fila, ¿qué debo multiplicar? 35 por 7. ¿Cuánto da? 145. 245. Ahí 450. 145 seguros acá. 245. Ah, ya. Acá vamos. 450. Ya. 880. Ok. 520. 450. Ahora lo que vamos a hacer al final es colocar la sumatoria, ¿no? O sea, todo sumado. Hay que sumar todo eso. A ver cuánto da. 2620. 2620. Muy bien. Si ya tenemos la sumatoria, ahora es nomás reemplazar aquí en esta fórmula. $2,620. Y n, que sería la cantidad total de datos, ¿ya? ¿Cuánto sería ver en este caso? 50. 50. ¿Por qué? ¿De dónde lo han deducido? Es la sumatoria de todo esto, ¿no? O el último valor de frecuencia acumulada. Entonces, ¿cuánto daría la media? 52,4. 2,4. Ya. Listo, ya está una parte del inciso A. Continuamos ahora con la mediana. Mediana. Colocamos la fórmula de la mediana. Listo, esa es la fórmula de la mediana. ¿Ya? Una Bien. pregunta de cómo dice que N50. Ya, n siempre va a ser la sumatoria de todas las frecuencias absolutas.
¿Ya? Ah, ya. Si lo Ya, ya. sumamos todo esto, va a ser n. O el último valor de frecuencia acumulada menor que. Ah, el último valor. De eso quería saber de Ujú. la frecuencia. Sí, Ah, ya, gracias. ya, de nada. Entonces, colocamos la fórmula de la mediana y lo que hacemos primero es hallar la posición de la mediana, ¿no? O elegir la fila en la que está. Posición. Este es el factor que nos ayuda a determinar la posición. Y siempre va a ser, me estoy confundiendo con los percentiles, solo n sobre 2. Ay, che, estaba traumado con los percentiles. Tanto hacer eso, perdón, era n sobre 2. Ya, entonces n es 50. Lo dividimos entre 2 y nos da 25. ¿No ven? Ahora ese valor, ese 25, vamos a comparar y elegir la primera frecuencia acumulada que sea mayor o igual a 25, ¿ya? O sea, este número. Vamos a comparar y ya lo aceptamos. Comparamos y elegimos la primera frecuencia acumulada mayor o igual a 25, ¿ya? A ver, 3 es mayor a 25, no, este tampoco, este sí. El 36 es la primer fila o la primera frecuencia acumulada que iguala o supera el 25. Todos los demás también cumplen eso, pero lo que tenemos que hacer es quedarnos en la primer fila que cumpla ese requisito, ¿no? Que iguale o supere a nuestro n sobre 2. En este caso, la cuarta fila, ¿ya? Entonces, ya vimos que la mediana está fila 4. Sabiendo eso, procedemos a reemplazar los datos de esa fila, ¿ya? ¿Cuál sería el límite inferior de la fila 4? A ver. ¿Cuál sería el límite inferior de la fila 4? 50. 50. 50. Muy bien. N sobre 2 ya sabemos que vale 25. Ahora, aquí dice frecuencia acumulada sub i menos 1. ¿Qué representa ese i menos 1? Se refiere a la fila anterior de la fila en la que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en la fila 4. Entonces, si dice i menos 1, se refiere a la fila 3. ¿Cuál es la 20. frecuencia acumulada ahí? 20. 20. Y acá abajo dice f sub i, o sea, frecuencia absoluta de esa fila, ¿no? Porque 16. no dice i menos 1. ¿Cuánto sería? 16. Muy bien. Aquí está, ¿no? Frecuencia absoluta de la fila 4. Y el ancho de clase, que es el mismo para toda la fila.
¿Cuánto saldría eso? Por favor, ¿me ayudan? 53,125. 53,125. 125. Ya. Perdón, una pregunta. ¿De dónde sacó el 20? Es que ahí me perdí. ¿Este 20? Perdón, sí. Ya. Entonces, en la fórmula dice frecuencia. ¿Qué es esto? Frecuencia Frecuencia acumulada. frecuencia acumulada. Si dijera frecuencia acumulada sub i, se refiere a la acumulada de esa fila. O sea, de la fila 4 sería 36, ¿no ven? Ya. Pero como dice sub i menos 1, se refiere a la anterior fila. O sea, 20. Ya. ¿Ya? Gracias. De nada. ¿Esto sale? 53,125. Sí. Ya. Ya está. Vamos ahora con la moda. ¿Ok? La fórmula de la moda es vamos a copiar esto. Límite inferior. Aquí sería delta. Delta 1. Aquí igual sería delta 1. Más delta 2. Por el ancho de clase. Entonces, en el caso de la moda, también tenemos que determinar primero dónde se encuentra la moda. ¿En qué fila? ¿Ok? Una preguntita, disculpar. ¿Cómo deduzco que la mediana está en la fila 4? ¿Se dejó guiar con la posición porque ahí dice 25 o cómo lo hizo? Sí, claro. Para determinar en qué fila está la mediana, calculamos el n sobre 2. O sea, al decir aquí posición, lo que estoy haciendo es justamente esto, determinar que está en la fila 4, ¿ya? Esto no, o sea, bueno, sí, al final de cuentas es como la posición, ¿no? Ya, pero con ese número no tengo todavía todo resuelto, ¿no? Yo hallo 25, listo, esa es la posición, ¿no? Me falta decir en qué fila cae, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decir en qué fila cae? Obedezco lo que dice acá. Comparar y elegir la primer frecuencia acumulada mayor o igual a 25. ¿Por qué 25? Porque eso salió posición, ¿ya? Entonces vamos a comparar y elegir la primer frecuencia acumulada que iguale o supere ese número. ¿Dónde están las frecuencias acumuladas aquí? ¿Dónde están? Están aquí, ¿no? En la penúltima columna. Entonces, 3 es mayor o igual a 25. No. 10 es mayor o igual a 25. No. No. 20 es mayor o igual a 25. No. No. 36 es mayor o igual a 25. Sí. Entonces ahí nos quedamos en la fila 4. Ya, gracias. Muy bien. Ahí, disculpa, entonces, ¿Sí? para poder encontrar la posición, partimos siempre de la fórmula
de n dividido entre 2, partimos de ahí. Sí, exactamente. Por ahí tienen que empezar. Ya, gracias. Entonces, estos deltas, ¿qué significan? Son la diferencia entre la frecuencia de esa fila menos la frecuencia de la fila anterior. Y el otro delta el 2 es igual a, vamos a copiar eso, la frecuencia de esa fila menos la frecuencia de la fila que le sigue, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hallar los delta. A ver, veamos qué dice ahí. Frecuencia sub i. Ah, no hemos elegido todavía la fila, ¿verdad? Me está olvidando. Entonces, para elegir la fila en la que vamos a trabajar en el cálculo de la moda, ya no es como en el caso de la mediana, que tengo que calcular n sobre 2. Para el caso de la moda, yo tengo que elegir directamente aquella fila que tenga la frecuencia absoluta más grande. ¿Cuál sería de todas La estas cuarta. filas? La cuarta fila, ¿no? 16. Entonces directamente elegimos esa fila, fila 4, ¿ya? Porque tiene la frecuencia absoluta más grande, ¿ya? Entonces, estamos trabajando en la cuarta fila. Grábense eso. Ahorita estamos trabajando en la cuarta fila. Entonces, si aquí me dice frecuencia absoluta sub i, se refiere a la de la fila 4. ¿Cuánto sería? 16. Menos frecuencia absoluta sub i menos 1. 20. Aquí se... No. 10. Dice- 10. no. Eso, no dice acumulada. Si dijera acumulada, miren, esto, FI menos 1, no es lo mismo que esto, FA sub I menos 1. ¿No ven? Esto era acumulada, esto no es acumulada. Estamos trabajando aquí en esta columna, ¿ya? Ahora, abajo dice frecuencia absoluta sub I, o sea, de la fila 4, 16. Menos 8. 8. 8, ¿no? Porque es la que le sigue. Me voy a fijar un ratito. Alguien de ustedes creo que me está escribiendo. Ya. Entonces, así serían los deltas, ¿ya? De una vez ponemos su resultado. 16 menos 10 sería 6. 16 menos 8 sería 8. Exacto. Entonces ya tenemos los delta. Ahora reemplazamos solamente en esta fórmula. Límite inferior, ¿cuánto sería? Límite- no, el límite inferior. 50. El límite inferior de esa fila. 50. 50. Muy bien. Ahora el delta 1 ya sabemos cuánto vale. 6.
6 y el delta 2 vale 8. Y el ancho de clase vale 10 para todas las filas, ¿no? Entonces de ahí sacamos la moda. 54.28. 54 puntos. 28 o 3, Ya, ¿no? está bien. En ese caso, 28.5. 28.5, sí. Hola. Se me cortó el audio, no los escuché bien. 54,285 te sale, ¿no? Ah, ya. Cuando decimos mejor poner. Y ahí termina, no hay más números después. Tiene Hay más. 7. Tiene 7, 1, 4. Entonces, ahí dejémoslo 29. ¿Ya? Ok. Así sacaríamos la moda. Ok, ¿alguna pregunta, chicos? Todo claro por el momento. Ya. Yo tengo Sí. una, Sí. ahí dice la frecuencia acumulada menor que, ¿no ves? Para calcular la mediana. Y cuando siempre va a ser con la menor que, o qué pasa si en este caso tengamos una frecuencia acumulada mayor que. Igual se puede calcular la mediana Siempre van a trabajar con esta, ¿ya? Con la frecuencia acumulada menor que para la mediana. para la mediana. O sea, para determinar dónde está, ¿no? Para determinar Ujú. dónde está, en qué posición, Ajá. ¿ya? Ah, ya, ya. Entonces ahí, si un ejercicio sale mayor que, estaría mal planteado el ejercicio. Pero con la mayor que pueden determinar las frecuencias absolutas, ¿no ven? O sea, si yo tengo la mayor que, puedo sacar las frecuencias absolutas con eso. Supónganse que esta fuera la mayor que, a ver, y aquí fuera 50, 44, 36, 20, 10, o sea, digamos que está ordenado al revés, ¿ya? Entonces, yo puedo sacar la frecuencia absoluta, porque, a ver, ¿de dónde saqué la frecuencia acumulada mayor que? A partir de las frecuencias absolutas, ¿no ven? Entonces, puedo sacar esto. Y si tengo esto, ya luego puedo sacar la menor que. Y trabajo normal. ¿Me entienden? Que si tuvieran la mayor que, igual pueden encontrar la menor que y no se complican. ¿Me entienden, chicos? Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, se Sí, entiende. todo claro. Ya. Van a volver a entrar al mismo link cuando se corte, ¿ya? ¿Ok? A ver. Bueno. Bien, voy a revisar esto un ratito. Ya. Entonces, vamos con el inciso B. ¿Qué pide? El 44% central. Eso colocamos. Inciso B.